Bueno, chavos, hola, buenas tardes. Ya son las 5:10, son muy poquitos, pero bueno. ¿Tienen examen o qué? La clase de hoy la va a dar Carlos. Va a hablar de los números primos y yo nada más un ratito, unos 5 minutos, les voy a explicar la solución del problema que les dejé la clase pasada. ¿Alguno de ustedes lo resolvió o lo intentó? Que nos quiera decir. Chale, es un largo silencio. Bueno, lo tomaré como no. Les voy a compartir la pantalla. Y yo no tengo el código, les voy a explicar básicamente qué se debería hacer. Nada más era un problema de implementación. Bueno, supongo que ya lo están viendo. Eh, bueno, les dije que había tres, no me acuerdo si les dije si había tres soluciones, pero la primera era la lineal, que era buscar, les dije que era, por si no se acuerdan del problema, les daba un arreglo ordenado y yo quería que me dijeran las ocurrencias de un número n en ese arreglo. Entonces la primera solución era la lineal, pero yo no se las pedí. Básicamente te vas posición por posición hasta que encuentres el primer número y pues de ahí vas sumando al contador eh, de uno en uno mientras lo vayas encontrando y cuando llegues a uno que es diferente, pues ya no, ¿verdad? Y imprimas ese. Sí. Entonces, hay una solución que es hacerlo por búsqueda binaria, lo implementan como ustedes quieran y básicamente ¿qué van a hacer? O el algoritmo va a encontrar la mitad, si el número coincide, pues ya les regresa un positivo o algo, ¿no? El problema es que nada más se están encontrando una ocurrencia y no saben si es la primera o la última. Entonces lo que tienen que hacer es, con el de búsqueda binaria, una vez que ya encuentren alguna ocurrencia, a ver si está por aquí. Bueno, aquí hay un ejemplo. Una vez que encuentren una ocurrencia, por ejemplo esta de aquí, van a hacer un ciclo que lo recorra hacia la izquierda y después hacia la derecha, para que así se aseguren de encontrar todas las ocurrencias. O sea, con búsqueda binaria encuentran una ocurrencia en el arreglo y luego ya ustedes programan un ciclo que recorra hacia la izquierda y hacia la derecha para encontrar todas las ocurrencias. Y esa es una buena implementación. Hay otra mejor que les dije que era con una función ya propia de C++, que es esta. Lower bound y upper bound les regresa un puntero donde es la posición de la primera ocurrencia de ese elemento en el arreglo. Entonces, ¿qué es lo que podrían hacer? Usando estas dos funciones, pues básicamente las mandan llamar y pues imprimen la resta de las dos, ¿no? La resta de las dos posiciones. Por ejemplo, a ver, aquí, usando la de lower bound, pues les daría un 2 porque está en la posición 2 la primera ocurrencia. Y usando upper bound, les daría 5, ¿no? O 6. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Sí, 5. Y bueno, se me hace que aquí le tendrían que sumar un 1. Pero básicamente lo que hace es, en tiempo logarítmico o en binaria, es- o sea, en tiempo de búsqueda binaria les da la posición del primer elemento y del último. Entonces basta con restarlos y pues ya les da el resultado. Aquí en esta página viene el problema, viene la primera solución que es la lineal. Básicamente nada más es un arreglo que lo recorre de uno en uno. Y si mientras vamos pasando encontramos el número a buscar, pues aumentamos el contador como les dije. Este es usando búsqueda binaria, lo implementa todo y aquí. Y básicamente en este de aquí se va a la izquierda y luego se va a la derecha, como les dije, para encontrar todas las ocurrencias. Y la mejor, que es con las funciones ya propias de C++,
pues básicamente nada más le pasas el arreglo y mandas llamar la función que manda a llamar la función lower bound y luego la upper bound. Y pues les regresa lo que encontró, pues en upper bound menos lo que encontró en lower bound. ¿Sí? Básicamente estas dos funciones de aquí encuentran la primera y la última ocurrencia del número x en el arreglo ordenado y lo hacen en tiempo logarítmico. Entonces, de esta implementación de aquí arriba, pues la complejidad es O log n por la búsqueda binaria más el contador, donde el contador es el número de ocurrencias, porque se van a ir a la izquierda y a la derecha estas veces, ¿no? Y pues aquí no, aquí nada más encuentran las dos eh, ocurrencias y las restan. Entonces la complejidad de este es simplemente log n. Y pues ya, en la página del club, la estática, abajo, en material de estudio, vienen varios librillos y en el último viene esto, pues, mejor explicado, ¿no? Viene lo de búsqueda binaria, vienen dos métodos y aquí viene lo de las dos funciones. Lo pueden leer si quieren, para que este libro sí les ayuda mucho en cuanto a diversos temas, por si le quieren dar una checada. Y pues ya es todo. Si no tienen ninguna pregunta de cómo se resuelve este problema, pues ya les voy a pasar el control a mi compañero Carlos. ¿Alguna pregunta? No, bueno, entonces gracias por la atención y te paso el control, Carlos. Ya si quieres presentar o como tú quieras, voy a dejar de presentar yo. Ok, ¿me escuchan? ¿Se me escucha? ¿Todo clarito? Sí, Muy bien. Bueno, yo les voy a dar una pequeña clase, una pequeña introducción a lo que viene siendo teoría de números, mm, orientado a la programación competitiva. Porque, pues, en matemáticas sí es un campo o es un tema bastante amplio en lo que hay como que muchos temas o muchas cositas pequeñas que se van sumando y a la vez es como que había un profesor al que asistí en una conferencia en la UAS no sé, hace como un año o algo así, que decía que es como que el tema más fácil y más difícil a la vez. ¿Por qué? Porque los problemas que abarca son muy sencillos de decir y de entender, pero resolverlos es muy difícil porque se tiene que meter en muchas cuestiones de demostraciones y matemáticas puras que pues no todas las personas pues tienen esa afinidad, ¿no? Pero lo que sí tienen afinidad es pues para entender el enunciado de los problemas. No sé si así rápidamente le suena el teorema de Fermat o algo así, que rápidamente les digo, es sencillo de entender que no se puede descomponer un cubo en suma de otros dos cubos, obviamente con números enteros. Pues es fácil pues ver que si lo pruebas así como que por fuerza bruta y con tu lapicito y anotando una lista de números, te vas a tardar mucho en encontrar algún contraejemplo de lo que diga eso. Pero pues la demostración requiere un nivel de abstracción de las matemáticas muy elevado que pues no se pudo como que demostrar esa afirmación hasta unos 300 años después de que se fue enunciada por el propio Fermat. Entonces, es lo bonito de la teoría de números, que los enunciados de los problemas o los enunciados se pueden entender, pero pues la demostración ya requiere un poquito más de análisis. Entonces, dicho esto, voy a empezar con una pequeña introducción a lo que viene siendo esta teoría de números. Permítame un poquito. Mm, Toda tu pantalla.
Pantalla 2. Díganme si se ve. ¿Se ve la pantalla? Sí, sí, sí se ve. Ok. Entonces, uno de los fundamentos de del concepto de la teoría de números, uno de los conceptos principales, es la aritmética modular. ¿Qué es la aritmética modular? Bueno, todos conocemos las operaciones aritméticas básicas, ¿no? Es decir, la suma, la resta. Bueno, la suma y la resta son como que las primeras operaciones con las que comenzamos a entender más o menos cómo funcionan esto de las matemáticas, ¿no? Luego nos movimos un poquito más en complejidad al poner una operación de multiplicación. Eso es un asterisco, por cierto. Imagínense lo que está bien dibujado. La multiplicación, pues, ¿qué es lo que dice básicamente? Es que cuántas veces vamos a sumar o cuántas veces vamos a realizar la operación de suma. Como para ya no tener que escribir, yo qué sé, A más A más A. Lo único que hacemos es 3 veces esa cantidad A. ¿Sí? Entonces, como la suma tiene su contrario, por decirlo de alguna forma, su operación contraria, existe para la multiplicación su operación contraria, que sería la división. No sé qué signito se les haga más cómodo. Voy a usar este. Básicamente lo que dice es, ¿cuántas veces puedo realizar la operación resta? Si hacemos lo típico de la división de casita, yo qué sé. Vemos que tenemos que encontrar un múltiplo de este número para saber cuántas veces se lo podemos quitar a estos dos primeros dígitos, ¿no? O sea, lo típico de, pues ay Dios, 1 por 13, 13, 16 menos 13, 3, y se baja al 9. ¿Cuántas veces cabe? Más bien, ¿cuántas veces le puedo quitar 13 a 39? Pues 3. Y 3 por 13 son 39. Y nos queda 0. ¿Sí? Entonces, la aritmética modular trabaja sobre la operación de división en cuanto a, bueno, hay tres conceptos básicos en la división, que son el divisor, el divisor, el dividendo y el residuo o módulo. El divisor es qué número le vamos a quitar. Ay, me equivoqué. El dividendo, divisor, dividendo y el residuo. Ahí pues la división, ¿no? El resultado de la división. ¿Cuántas veces le podemos quitar a este número, de forma entera? ¿Y cuánto nos quedó para poderle quitar? Si aquí, por ejemplo, hubiera sido en lugar de 169, 172, por ejemplo, el residuo hubiera quedado como 3 y el resultado de la división hubiera sido también 13, pero nos hubieran quedado 3 por quitar, porque pues en la multiplicación sí que se puede hacer como que de forma natural o de forma pues directa muchas sumas y pues sumar a una cantidad a otra pues simplemente añade esa cantidad, pero ir restando a una cantidad no siempre nos va a resultar con que se puede quitar de forma entera. Recordemos que estamos trabajando con números enteros. Entonces, ¿cómo borro? Aquí. Va.
Oh, por Dios. Estoy haciendo. ¡Ah! Oh. Oh. ¿Qué hago esto? Bueno, ya sé. Oh, fuck. ¿Cómo hago uno nuevo? Aquí está. Create. Siempre confío. Entonces, volviendo al tema de la aritmética modular, decimos que el módulo de un número es el residuo que queda de hacer la división entera de un número con otro. Por lo que puede verse como... puede verse como... bueno, el signo de la división es este. What? ¿Sí? Oye. ¡Ah! ¿Por qué no puedo? Bueno, por culo. 20. Podemos ver, más bien, podemos decir que la operación del módulo es el residuo que queda de hacer la división de un número con otro. Por ejemplo, podemos denotarlo como A módulo B es igual a R. No es otra cosa que decir B divide A, queda una división D y lo que nos interesa es el residuo R. O más formalmente, podemos decir, bueno, entonces una de las características que tiene el residuo es indicarnos si un número es divisible de forma entera entre otro. Si, por ejemplo, la R toma valores de 0, significa que le podemos quitar a la B se la podemos quitar de forma entera, Z cantidad de veces. Pero si es diferente, significa que no se lo podemos quitar de forma entera. Más formalmente, se dice que A divide a B si y solo si existe un múltiplo Z más una R. Bueno, sí, es igual a B. O podemos verlo como que un número puede expresarse como A por Z más R es igual a B. Y si R es igual a 0, pues existe un múltiplo Z que multiplica a la A para el cual podemos llegar a la B. Eso es como que lo básico, ¿no? Solo se tienen que quedar con la idea de que se puede realizar una operación que se llama módulo y que nos retorna el residuo de dividir ese número entre otro. Implementado en el lenguaje de C++, se vería de la siguiente forma. Para denotar el módulo puedes escribir en C++, me parece que puedes escribir así. R igual a así. Si no, otro de los símbolos de operación que con los que se puede obtener es con la B.
Esto de aquí significa que vamos a dividir A entre B y nos va a devolver el módulo o residuo. Si por ejemplo A es 169, ay, hago esto un poco más, ¿no? Y B es 13, imprimimos la R. Vamos a ver si nos tarda, porque mi computadora está todo un poquito lenta. Hasta murió. Será, ahí está. Cero. Porque podemos quitar de forma entera a 169 el 13 sin que nos quede ningún residuo. Por lo que nos indica que existe un múltiplo z, el que sea, por ejemplo, en z es igual a entre b. Existe un múltiplo z por el que podemos multiplicarlo y que nos dé ese número en concreto. Yo que sé, el ejemplo anterior del 172 lo dividimos y nos queda como residuo el 13, el 3. Y aún así podemos como que quitar de forma entera el 13, pero nos queda un pequeño residuo. Esto es importante. Bueno. Ya hablamos un poquito de las definiciones y cuáles son los conceptos más importantes. Ahora hablemos un poquito de las propiedades más importantes de esta aritmética modular. Y es que, por ejemplo, pues este es el símbolo de módulo, ¿no? Una de las propiedades más importantes es que si A módulo B, no, perdón, A por B módulo C es lo mismo que decir que A módulo C por B módulo C, todo esto módulo C. Y también para la suma, si A más B módulo C es lo mismo que decir A módulo C más B módulo C, todo esto módulo C. Esto es importante porque, por ejemplo, todos conocemos la definición de n factorial, ¿no? Que n factorial es igual a n por n menos 1, así, hasta el 1. En programación competitiva, como estamos trabajando en un espacio limitado por la computadora en sí, las operaciones que se pueden realizar de forma pues directa, sin mucho problema, están limitados por la memoria de la computadora. Y en este caso, como ustedes ya sabrán, existen ciertos límites que deben de tener las variables para poder manejarlas en un tiempo relativamente corto. Entonces, por ejemplo, el número máximo que puede trabajar el lenguaje de C++ para poder realizar las operaciones es de forma normal, es 2 a la 64 menos 1, y esto es aproximadamente 10 a la 18, o sea, tiene 18 dígitos. Es mucho, pero, puede parecer mucho, pero en realidad no lo es,
Porque, por ejemplo, vamos a hacer así un cálculo rápido. Yo que sé, 2 a la 64. No sé. Es que esto no me da el... no me cabe. 2 elevado a la 64. Y pues es mucho, ¿no? O sea, son 3, 6, 9, 12, 15, 18, 20 dígitos más o menos. Pero, ¿qué pasa si, por ejemplo, ponemos un 16 factorial? Pues vemos que 3, 6, 9, 12 se va acercando bastante, ¿no? Y si le ponemos un 21 factorial, por ejemplo, pues esto ya se pasó. Si, por ejemplo, nos ponen un problema de encontrar los últimos 4 dígitos del factorial sin los ceros, pues entonces no podemos hacerlo así tal cual, ¿no? No podemos hacerlo como igual a 1. Que se vamos a almacenarlo 3 igual a 1, 3 por igual a n. Esto ya directamente pues se desbordaría, ¿no? Porque los números son muy crecen prácticamente exponencial, si no es que está más de la exponencial. Pero usando las propiedades que les estoy comentando aquí, podemos hacer las operaciones en un rango, en este caso el del módulo, para poder trabajar. ¿Por qué? Porque si se fijan, al momento de hacer la división de la casita de A entre B, los resultados posibles del residuo siempre van a estar entre 0 y la A. Pueden ser mayores o iguales a 0, pero nunca van a ser mayores a la A, porque eso significaría que podemos agregar un 1 a la división entera. Y si son iguales, si son iguales, igual podemos agregar un 1 a la división entera. Entonces siempre van a ser menores al número en el que estemos haciendo el módulo de la división. Entonces, ese problema del factorial se podría reducir a encontrar el módulo. Si nos interesan solo los últimos, yo que sé, n dígitos, o yo que sé, los últimos 3 dígitos, podemos hacer una modificación y el resultado dividirlo en el módulo, haciendo uso de esta propiedad de aquí, porque la multiplicación acumulada se va a ir haciendo el módulo y al final necesitamos hacer un último módulo. XM. Pues como podemos ver, los últimos 3 dígitos de, por ejemplo, yo que sé, 15 factorial. No. 7. 11. 9. Bueno, de 9, por ejemplo. Los últimos 2 dígitos pues van a ser estos de aquí. Y si quisiéramos hacerlo por fuerza bruta, es decir, recorrerlos todos y luego sacar los últimos dígitos, pues como que eso es un poquito menos eficiente. Esto lo estoy abarcando como que de forma un poquito bastante rápida porque nada más tengo 2 sesiones. Y quiero abarcar más que nada lo que viene siendo números primos. Los números primos en programación competitiva son muy importantes por lo que acabamos de decir.
de que el residuo de una división de A división, la división con B nos da un residuo y una división. Los números que pueden aparecer son posibles de la R, van en este rango. Entonces, los números primos, por definición, son aquellos cuyos únicos divisores son ellos mismos y el 1. Para quien no lo sepa, existe un teorema fundamental de la aritmética que es el que sostiene, pues, básicamente todas las reglas acerca de la aritmética habidas y por haber, que dice que un número puede ser escrito de una forma única, entiéndase única, como que no importa el orden en el que aparecen sus factores. Y el 1 es un caso especial en el que, pues, se dice que, pues, bueno, es un caso especial. En resumidas cuentas, podemos decir que un número A puede ser descompuesto en un número P1, 2, así elevado a un exponente E1, E2, hasta PK elevado a la EK. Es por eso que me refiero a que la factorización de un número es única, porque, por ejemplo, pues puede estar el P2 elevado a la E2 por el P1 elevado a la 1. Y es lo mismo, o sea, solo están intercambiados de lugar, pero se considera como que es una representación única. Lo que sucede con los números primos es que solamente existen dos divisores, es decir, solo existen dos números que pueden dividirlos de forma entera, cuyo residuo es 0. Y son el mismo y el 1. Por ejemplo, el 7. El 7, podemos dividir al 7 entre 7 y nos va a dar 1. O podemos dividir al 7 entre 1 y nos va a dar 7. Pero no podemos dividir, por ejemplo, el 7 entre 3. Nos da, bueno, en el residuo nos da 0. Nos da 0. Y el 7 entre 3 nos da 2. Y de residuo 1. La división de esto es 2 y el residuo es 1. O, por ejemplo, el 7 entre 2 es 3 y el residuo es 1 también. Lo cual, pues, es importante porque las apariciones, como ya había dicho, del residuo, pues pueden variar, ¿no? Desde 0 hasta la A, que en este caso, pues, como solo en programación competitiva se van a encontrar con muchos problemas que te dicen algo así como retorna el resultado módulo, yo qué sé, un 1, muchos ceros y un 7. Este número generalmente es un número primo porque los números por los que se puede hacer el residuo son muy, muy grandes y pues abarca una cantidad bastante grande de números que pueden arrojar un resultado. No me voy a meter mucho a detalle, quizá lo veremos más adelante, pero sí, lo que nos importa ahorita es que analizar un poquito lo que vienen siendo los números especiales, las propiedades de estos números en concreto, que son los números primos. De esto se trata básicamente en la teoría de números, encontrar propiedades de ciertos números que nos ayuden a resolver algún problema. En este caso, los que tienen la propiedad más importante de todas, y yo pienso yo, son los números primos porque son los que constituyen como los ladrillos, ¿no? De todos los demás números.
cualquier número puede ser descompuesto en sus ladrillos, por decirlo de alguna forma, que son los números primos, como ya lo vimos aquí. Entonces, más particularmente en programación competitiva, hay pues operaciones que se pueden hacer con esos números primos y lo más son como que varias, ¿no? Pero lo más importante es la operación o la pregunta, el problema a resolver de ¿es n un número primo? Como les había dicho, los números primos son muy importantes y en programación competitiva nos ayudan a resolver muchos problemas porque se puede reducir de forma bastante radical la complejidad para resolver los problemas. Y este es también el caso. Por ejemplo, para resolver este problema, una aproximación, la primera que se nos puede ocurrir es recorrer todos los números, por ejemplo, el 1, el 2, el 3, hasta la n, y checar si este número puede dividir, perdón, hasta el n-1, porque pues el propio número sí lo divide. Checar si todos los números anteriores pueden dividir a ese número en concreto. ¿Por qué todos los números anteriores? Porque pues queremos hacer que a partir de aquí, si intentamos dividir un número mayor entre el número que estamos, más bien, el número que estamos buscando entre un número mayor, pues siempre va a dar 0, ¿no? Pues por lógica, porque si hacemos A división entre B, y si A es mayor que B, entonces puede que exista un dividendo, más bien un resultado de la división mayor a 0, ¿no? Ahí. Y si B es, más bien, si A es menor que B, el resultado de la división va a ser menor que 0. Bueno, no menor que 0, sino, bueno, sí menor que 0 porque siempre van a ser como que decimales, ¿no? Aquí va a existir ciertos decimales. Luego, para resolver este problema, pues eso, una solución simple, una primera aproximación que se puede hacer es revisar entre todos los números hasta el número n-1 y hacer la operación del módulo. Es decir, si por ejemplo estos números son la A y queremos ver al n-1, queremos verificar si n es primo o no, decimos que A, más bien n módulo A es igual a 0, podemos preguntar. Si sí, significa que hay un número que lo divide de forma entera y por lo tanto ya no entra dentro de nuestra definición que dice que para los números primos, que solo los únicos divisores que pueden existir son el n y el 1. ¿Cómo se vería eso implementado así de forma rápida? Sería, si queremos verificar, por ejemplo, si n es un número primo, podemos ir recorriendo todos los números hasta un número anterior a la n. N módulo i es igual a 0. Significa que existe un número anterior que puede dividirlo. Y decimos que pues no es primo.
sí. Ya no salimos del programa, ¿no? Esto es más de implementación. Y si no existe ningún número entero que divida ese número, pues entonces podemos decir que sí es primo. Y como podemos ver, pues el 9 no es un número primo porque puede ser dividido entre 3 de forma entera. Entonces, por ejemplo, aquí le ponemos un 17. Nos dice que sí es un número primo porque no encontró ningún número entero que pudiera dividirlo. Esto puede parecer, pues, sí es una solución. Pero ¿qué pasa si si los valores de la n son muy, muy grandes? Ay. ¿Qué pasa si, por ejemplo, queremos checar la primalidad o sea, que si un número, por ejemplo, de 12 dígitos es un número primo? Pues como si se fijan, este pequeño programa tiene una complejidad lineal porque recorre todos los números desde pues el 2 hasta un número pequeño menor a n, pero sigue recorriendo todos los números. Entonces, ¿qué pasa? Que tenemos que eficientar un poquito nuestro programa o nuestra forma de atacar el problema. Una forma de hacerlo es darnos cuenta de que, por ejemplo, vamos a una página que me gusta mucho. Esta página te dice muchas propiedades de los números. Y yo qué sé, por ejemplo. Aquí podemos ver que los números primos, o bueno, sí, su factorización tiene a los números primos 11, 13, 37 del número 12.321. Y los números que lo pueden dividir son 3 al cuadrado y 37 al cuadrado. Hasta ahí todo correcto. Yo qué sé, otro número. El número, pues, es 3 y otro número primo que lo divide es el 10.709. Si siguen haciendo eso con la cantidad de números que ustedes quieran, se pueden percatar de un patrón que siguen los números, otra propiedad, vaya, que dice la teoría de números, y es que siempre si el P no es primo, o sea, es compuesto, siempre va a existir un número A menor a la raíz de P que lo divida. ¿Por qué? Porque pues tiene sentido, ¿no? Que si elevamos uno de los divisores al cuadrado, ya no puede ser mayor que su cuadrado porque si no se pasaría del propio P. La demostración de eso, pues lo voy a dejar al lector como ejercicio. Pero eso es como que una cierta pues propiedad que tienen todos los números de la que nos podemos aprovechar para hacer un poquito más eficiente nuestro programa. Y va a seguir funcionando pues porque esto siempre se va a cumplir, siempre va a ser verdad. Por lo que podemos poner aquí, es decir, va a iterar sobre todos los números hasta la raíz cuadrada de n. Y se encuentra un número que pueda dividirlo menor a este, pues significa que si es un primo, más bien si es compuesto, y si no, pues si es un primo.
Hagamos la prueba así rápidamente. De esto se trata la teoría de números en general, así a grosso modo, de encontrar propiedades de los números que sigan cierto patrón y que tú puedas aprovechar para resolver de forma más eficiente los problemas. Entonces, haciendo un análisis de complejidad de este problema, ya no es lineal, ya no va a ir por todos los números, simplemente va a ir hasta la raíz cuadrada del número n. Por lo que si, por ejemplo, nos dan un número de 12 dígitos, la raíz cuadrada, bueno, el número de 12 dígitos es 10 a la 12. La raíz cuadrada de esto es igual a 10 a la 12 entre 2, lo que es igual a 10 a la 6. Lo cual es muy bueno, es muy bueno en cuanto a pues recorrerlos todos hasta solamente esta cantidad. Y ya no tienes que hacerlo pues el cuadrado de esa cantidad. Eso es para eficientarlo en cuanto a tiempo. Porque si se fijan, no estamos almacenando nada en ningún lugar, no estamos diciendo, pues igual ya me había topado con un número que se parecía y vamos a intentar resolverlo con algún tipo de procedimiento que nos sacrifique un poquito de memoria, pero que nos pueda reducir el tiempo ya no cuadrado, ya no ni lineal, ni raíz cuadrada, ni siquiera de logarítmica. Ahora queremos que nos responda esta pregunta de si n es un primo en tiempo constante. Para eso, pues vamos a sacrificar un poquito de memoria, vamos a estar limitados por eso mismo, pero podemos asegurarnos de que la respuesta va a ser directa. Es decir, ya simplemente hay que hacer una comparación, es decir, ya no, solamente hay que hacer una pregunta. Para eso se necesita del concepto de la criba de Eratóstenes. ¿Qué es esto? Una criba, pues es una tabla, así tal cual. En los tiempos de antes, ya hablamos de los griegos y todo eso. En esos tiempos, pues utilizaban en las granjas una especie de filtro, por así decirlo, para poder hacer sus construcciones. No sé si los han visto, que tenían así como una, pues una rejita, o por decirlo de alguna forma, en la que ponían la arena y pues se ponían aquí más bien se caían aquí las piedritas, aquí quedaba la arena limpia para poder hacer sus construcciones. Pues eso es básicamente una criba, un filtro, por así decirlo. Entonces, como ya casi se nos está acabando el tiempo, les voy a explicar rápidamente qué es lo que hace la criba de Eratóstenes. Y en la siguiente clase vamos a ver una implementación así sencilla. Después de la implementación vamos a hacer una mejora. Y después de esa mejora vamos a intentar como que exprimirlo un poquito más, ¿no? Pero bueno, lo que hace básicamente la criba es, tienes una lista de números, así, 1, 2, 3. Así hasta la extensión que quieras, ¿no? Hasta n, por ejemplo. Entonces, tomas un número, empezando por los menores, y tachas todos sus múltiplos, como si fuera, pues sí, una lista, y vas a tachar todos los múltiplos.
por ejemplo, todos los múltiplos del 2 son el 4, el 6, el 8, el 10, el 12 y el 14. Entonces, te vas al siguiente número y si no está tachado, vas a tachar todos los números que sean múltiplos del que tomaste primero que no está tachado. Es decir, aquí está el 3, los múltiplos son el 6, ya estaba tachado, no pasa nada. El 9, el 12 ya estaba tachado. Aquí, por ejemplo, si hubieran 15, pues se tacha, ¿no? Y así te vas hasta, pues, que ya no te queden números por tachar. Porque, por ejemplo, aquí, bueno, con el 5, vamos con el 5. Los múltiplos del 5 pues son el 10. Y el múltiplo de 7, es un 7, perdón, es el 14. Y pues ya para de contar, ¿no? Porque el siguiente múltiplo sería, pues, el múltiplo del 11 pues es 22 y nuestra listita nada más llega hasta aquí porque me dio flojera seguir. Y nos quedamos con los números que no están tachados. Es decir, el 5, el 7, el 11 y el 13. Y estos son los números primos, los ladrillos de los demás números. Esto se puede guardar en una lista, en un arreglo o lo que sea. Generalmente se pone en un arreglo de booleanos y para tacharlos pues les voy poniendo o sea, todos empiezan en verdadero porque, o sea, antes de realizar el análisis todos empiezan en verdadero. Obviamente no vas a empezar en uno, empiezas en 2 y los vas tachando asignándoles el valor de falso. Y te quedas con estos números. Entonces, para, yo qué sé, el arreglo se llama CRIF. Para verificar un número, si es primo o no, simplemente hay que checar nuestra lista. Si el número P que queremos buscar en nuestra lista, en nuestro arreglo, tiene un valor verdadero, pues sí es primo. Y si no, pues es compuesto. Pues ya se nos acabó el tiempo. En la siguiente clase vamos a ver una implementación de esto, cómo podemos guardar en una lista y que nos retorne directamente el resultado para resolver el problema de primalidad. Y una pequeña mejora, y después de eso, otra pequeña mejora que es como para exprimirlo un poquito más. Y después de eso vamos a resolver algunos problemas. Si quieren, después les paso algunos problemas que pueden resolver de aritmética modular para que practiquen un poquito. Está sencillo el concepto de aritmética modular, pero encontrar estas propiedades pues como que requiere un poquito más de maña, ¿no? Un poquito más de ingenio y sobre todo práctica, darte cuenta de ciertos patrones que siguen los números para poder resolverlo. Pero bueno, yo creo que eso ha sido todo por la clase de teoría de números. Les voy a, como les digo, les voy a compartir tanto problemas como algunos recursos que tengo por ahí. Y pues, no sé si tengan alguna duda con lo que hayamos visto. Sé que fui muy rápido, pero tenía que abarcar ciertos temas. No sé si tengan alguna duda o algo que comentar. No, nada. Dudas, comentarios, chicles, palomitas. No. Bueno, igual ahí tienen el Discord del grupo. Pueden publicar en cualquier momento, me pueden encontrar en cualquier momento para resolverles sus dudas, también a nuestros compañeros mentores. Y pues eso sería todo por la clase de hoy. Muchas gracias por su atención y que tengan una bonita tarde.